Y en otra noticia del día, las autoridades españolas han confirmado la muerte de al menos 72 personas que intentaron llegar nadando a Ceuta desde Marruecos. Asimismo, el gobierno español asegura que unas 60.000 personas que habían ingresado ilegalmente a ese enclave han retornado a su país. Pese a ello, se mantienen las tensiones entre los miembros de la Unión Europea. Italia ha suspendido durante 30 días la aplicación del espacio Schengen con España, una medida respaldada también por Finlandia, Dinamarca y República Checa. En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha criticado la respuesta de algunos países miembros a los que acusa de actuar con egoísmo. Y analizamos ahora la situación en Ceuta con el doctor en Ciencias Políticas y experto en migración, Augusto Del Cader Palacios, a quien saludamos a esta hora en Madrid. Señor Del Cader, muchas gracias por estar con nosotros. Díganos, por favor, ¿qué lectura hace usted del rol de Marruecos en esta crisis? Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que la posición un poco de Marruecos en realidad no solamente en este acontecimiento, sino que tiene ya como unas bases ya históricas, ¿no? En las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Yo creo que hay varias interpretaciones que se están haciendo en este momento, ¿no? Yo creo que la interpretación mayoritaria ahora mismo, básicamente lo que nos viene a decir es que el papel de Marruecos consistió en un relajamiento, ¿no? De los controles fronterizos y precisamente a causa de ese relajamiento de los controles, pues se facilitó, ¿no? La entrada masiva, ¿no? Hay otras posiciones donde incluso van un poco más allá en este acontecimiento porque lo conectan con acontecimientos pasados, como el que sucedió, por ejemplo, en 2021, donde se dice que no solo hubo, digamos, una cierta permisividad o pasividad por parte de Marruecos en este incidente, sino que incluso hubo, pues, de algún modo, una actitud más proactiva, ¿no? Contribuyendo a la organización y promoviendo, ¿no? Los aspectos más logísticos, ¿no? Para la movilización de todas estas personas. Y yo señalaría una posición quizás un poquito más intermedia, más prudente, donde muchos analistas están diciendo que realmente no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas todavía a corto plazo, digamos, de que realmente Marruecos hubiese gestionado de manera directa este tipo de movilización, digamos, de sus propios civiles, ¿no? De su propia población para producir, ¿no? Una desestabilización, en este caso, de la frontera con España en Ceuta, ¿no? Hablando sobre la postura de España, ¿qué se dice allí en torno al origen de esta crisis? Bueno, la verdad es que en España yo creo que lo que hay sobre todo es bastante sorpresa, ¿no? O incluso perplejidad, ¿no? Por, digamos, ese interés, en este caso quizás no demasiado bien explicado ni justificado, por evitar, digamos, el conflicto o la confrontación diplomática con Rabat, ¿no? Después de los acontecimientos que han sucedido, pues la mayoría de la opinión pública, ¿no? En España, pues probablemente hubiese esperado, ¿no? Una reacción un poco más clara o más contundente, al menos de exigencia, ¿no? De responsabilidades al gobierno de Marruecos por parte del gobierno de España. Por tanto, sí que es cierto que ha sorprendido, ¿no? Digamos, esos elogios, ¿no? Al buen estado de las relaciones bilaterales o a la cooperación en materia migratoria de Marruecos a pesar de lo que ha sucedido, ¿no? La posición de España, básicamente del gobierno de España, se ha basado en atribuir, digamos, como causa de esta crisis los bulos y la desinformación que se han circulado a través de las redes sociales y al trabajo de las mafias, ¿no? Sí que es verdad que también se han mencionado algunas cosas relacionadas, ¿no? con la defensa de la soberanía y en concreto el presidente del gobierno habló de que se había producido una violación, ¿no? De la integridad territorial y de las fronteras españolas, pero es cierto que en lo que tiene que ver con ese señalamiento, ¿no? a lo que ha hecho Marruecos, tras ese mensaje que yo creo que ha querido lanzar Marruecos a España, pues sí que está carente, ¿no? Está ausente y yo creo que la opinión pública se pregunta por qué motivo, ¿no? Y la verdad es que no tenemos respuestas a eso todavía. ¿Qué medidas cree usted se pueden tomar para evitar que se vuelva a producir una situación como esta?
Bueno, yo creo que habría que trabajar probablemente en 3 dimensiones diferentes, ¿no? Una primera dimensión, yo creo que es la humanitaria, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en torno a 70 o algo más de 70 fallecidos, creo que es fundamental, ¿no? Reforzar la infraestructura de acogida, ¿no? Que tiene las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ¿no? Y estoy hablando básicamente del número de plazas, ¿no? De los centros de estancia temporal de inmigrantes, de trabajadores, ¿no? Que llevan a cabo las labores en esa primera acogida, ¿no? En esa primera recepción, ¿no? De las personas que llegan. Creo que esa sería una primera dimensión, la humanitaria, como digo. Evidentemente, después también habría que hacer pues un trabajo importante, ¿no? En el ámbito de la seguridad, obviamente lo que tiene que ver con el control fronterizo y con también el trabajo, ¿no? Para reducir la actuación y la capacidad de las redes de tráfico de migrantes. Probablemente eso es otro elemento importante. Y yo creo Sí. que una tercera dimensión, que probablemente sea la más importante, es la dimensión diplomática, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con la europeización de este tipo de crisis, la solicitud, digamos, de una mayor intervención en clave positiva, ¿no? Como hemos estado viendo en estos días, de la Unión Europea y del resto de Estados miembros. Y evidentemente, pues también trabajar, seguir trabajando en la alianza diplomática con Marruecos a pesar de este tipo de conflictos y confrontaciones, ¿no? Evidentemente Mm. exigiendo responsabilidades, averiguando un poco cuál es el origen de estas crisis y obviamente pues haciendo esa labor, ¿no? Por tanto, yo Sí. creo que habría que hacer cosas en esas 3 dimensiones, ¿no? Señor Augusto del Cader Palacios, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.